La mansión estaba en silencio, ese tipo de silencio que pesa más que el ruido. Daniel Vega, un joven millonario que había aprendido a convivir con la soledad después de perder a su esposa, repasaba los documentos de una nueva inversión cuando un leve murmullo lo sacó de su concentración. Era un sonido ahogado, casi imperceptible, proveniente del pasillo del servicio. Al acercarse, encontró la puerta entreabierta y allí, en el pequeño cuarto donde el personal guardaba los utensilios de limpieza, vio a Elena sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos. No lloraba con dramatismo, sino con ese tipo de tristeza que se esconde para no molestar. Había algo en esa imagen que lo detuvo, tal vez porque él también había aprendido a llorar en silencio. Daniel no dijo nada al principio, solo observó. La luz tenue del pasillo iluminaba su rostro cansado, joven pero marcado por la vida. «Perdón, señor», murmuró ella al notarlo, intentando recomponerse. Pero no había nada que perdonar. Lo que él vio no fue debilidad, sino un corazón que seguía luchando pese a todo. «¿Qué te pasa?», preguntó con una voz que hacía tiempo no usaba para preocuparse por nadie. Elena levantó la mirada, sorprendida. «No quiero molestar, pero ya no sé cómo seguir adelante». Aquella confesión, tan simple, lo atravesó. Era la misma frase que él había repetido durante años en silencio, sin jamás pronunciarla. En ese instante, algo cambió en ambos. Daniel comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, no era el único que cargaba con un vacío. Y Elena, sin saberlo, acababa de abrir la puerta que devolvería la humanidad al hombre más solitario de la ciudad. Daniel Vega era el tipo de hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que realmente importaba. Su casa, inmensa y perfectamente ordenada, reflejaba la estructura de su vida, impecable por fuera, vacía por dentro. Había pasado 3 años escondido detrás de contratos y silencios, convencido de que el dolor se apaga cuando uno deja de sentir. Pero esa tarde, cuando vio a Elena quebrarse en aquel rincón, algo se encendió dentro de él. Elena había llegado hacía pocas semanas, recomendada por una agencia. Nadie sabía mucho de su historia, solo que trabajaba con una dedicación que rozaba la devoción. Pero detrás de esa fortaleza se escondía una verdad dura, una vida de pérdidas, una madre enferma, un sueño interrumpido. Su llanto no era por un error en el trabajo, era por la carga invisible que llevaba día tras día. Y Daniel, sin entender del todo por qué, decidió escuchar. Aquel momento, tan simple, fue el punto de partida de algo que ninguno de los dos esperaba. Lo que comenzó como un gesto de compasión, se transformaría en una conexión que cambiaría sus destinos. Dos mundos opuestos, el del poder y el de la necesidad, estaban a punto de encontrarse en un terreno que el dinero no podía comprar, la humanidad. Si alguna vez una historia te recordó que todos llevamos heridas invisibles, esta es para ti. Suscríbete, deja tu like y comenta desde qué país o ciudad nos estás viendo. Prepárate para descubrir cómo un encuentro inesperado puede sanar incluso las almas más rotas. Durante los días siguientes, Daniel no logró apartar de su mente aquella imagen. La joven sentada en el suelo, con la mirada perdida y el alma hecha pedazos. Intentó convencerse de que no debía involucrarse, que había contratado a Elena para limpiar su casa, no para remover su pasado. Pero algo en ella lo inquietaba, una especie de espejo silencioso que lo obligaba a enfrentarse a su propia soledad. Esa mañana, la encontró en la cocina, preparando café para el personal. Sus manos se movían con cuidado, como si cada gesto tuviera un propósito. Daniel la observó desde la puerta sin decir palabra. Había algo en su manera de concentrarse, en su sencillez, que lo desarmaba. Cuando ella notó su presencia, se sobresaltó. «Buenos días, señor», dijo intentando sonreír. «Buenos días, Elena. ¿Puedo acompañarte?», preguntó él, tomando asiento. Ella dudó, pero asintió con un leve movimiento. Era la primera vez que alguien como él, un hombre acostumbrado a dar órdenes, pedía permiso para sentarse con una empleada.
Durante un largo silencio, el aroma del café llenó el espacio. Aquel día, comenzó Daniel, te vi llorar. No quise interrumpirte, pero me quedé pensando. ¿Estás bien ahora? Elena bajó la mirada. Fue un momento difícil, señor. No suelo llorar frente a nadie. No tienes que explicarlo, respondió él suavemente. Solo me recordaste algo que creí olvidado. Hubo un silencio cargado de significado. Daniel no era un hombre que compartiera su pasado, pero por primera vez sintió la necesidad de hacerlo. Perdí a mi esposa hace 3 años, confesó. Desde entonces, no he sabido cómo seguir adelante. Tu tristeza me hizo darme cuenta de que no soy el único que se siente perdido. Elena lo escuchó sin interrumpir. Sus ojos se humedecieron, no por pena, sino por empatía. A veces la vida nos arranca lo que más amamos, dijo ella, pero también nos da personas nuevas para recordarnos que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Daniel la miró con una mezcla de asombro y gratitud. Aquella mujer joven, con las manos gastadas por el trabajo y los ojos llenos de vida, acababa de pronunciar las palabras que él había necesitado escuchar durante años. Desde ese día, su rutina cambió. Comenzó a buscar excusas para cruzarse con ella. Un café, una pregunta sobre el jardín, un comentario trivial. Elena, aunque tímida, respondía siempre con amabilidad. Había en su voz una calma que él no encontraba en ningún otro lugar. Pero con el paso de las semanas, Daniel notó algo más. Cada vez que hablaban, Elena parecía cargar con una historia que evitaba contar. No era solo tristeza, era una herida profunda, una deuda con el pasado que la mantenía cautiva. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Daniel comprendió que no podía seguir siendo un espectador. No sabía aún cómo, pero estaba decidido a ayudarla. Lo que no imaginaba era que al intentar salvarla sería él quien terminaría sanando. La curiosidad se convirtió en una constante silenciosa. Daniel intentaba mantener la distancia, pero cada conversación con Elena lo acercaba más a una historia que todavía no conocía. No era una simple empleada. Había en ella una fortaleza que desafiaba su apariencia frágil. Quería entender de dónde venía, qué era aquello que había dejado atrás. Un día, mientras revisaban el inventario de la despensa, Daniel notó un temblor en sus manos. ¿Estás bien?, preguntó. Elena asintió, aunque sus ojos la traicionaban. Solo me mareé un poco. No dormí mucho anoche, dijo, restándole importancia. Pero él lo notó. Algo más la consumía. Esa tarde, decidió hablar con Rosa, la ama de llaves de confianza. ¿Sabes algo de la nueva chica?, preguntó con cautela. Rosa lo miró con una mezcla de respeto y advertencia. Solo sé que ha pasado por cosas difíciles. Perdió a su madre el año pasado y dejó los estudios para cuidar a su hermano pequeño. Cuando la conocí, apenas comía. Aquellas palabras lo sacudieron. Daniel pensó en la cantidad de veces que había visto sufrimiento sin detenerse a mirar realmente. Esa noche, mientras cenaban, Elena intentó disimular su cansancio, pero sus manos temblaban. «Elena, si necesitas ayuda», empezó él. Ella lo interrumpió con una sonrisa débil. «Gracias, señor, pero algunas batallas se pelean en silencio». Esa frase lo persiguió todo el día siguiente. En su oficina, rodeado de cifras y contratos, Daniel se sintió vacío otra vez. Él también había peleado en silencio, negándose a aceptar que su vida se había detenido el día que perdió a su esposa. Pero ahora había alguien que, sin querer, le recordaba que seguir adelante era posible. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, encontró a Elena en el jardín, hablando por teléfono. No quería espiar, pero su tono desesperado lo detuvo. «No tengo el dinero, pero haré lo que sea. ¿Me oyes?», decía ella. «Solo necesito un poco más de tiempo». Daniel se quedó paralizado. Cuando ella colgó, fingió no haberlo notado y se acercó. «¿Todo bien?», preguntó. Elena sonrió con esfuerzo. «Sí, todo bien». Pero él ya sabía que mentía. Esa noche no pudo dormir.
Pensó en el miedo detrás de esas palabras, en el peso que ella cargaba sin pedir ayuda. Al amanecer, decidió intervenir. Habló con su administrador para averiguar si Elena recibía un salario justo. Cuando vio las cifras, se sintió avergonzado. Apenas alcanzaba para sobrevivir. Él, con todas sus riquezas, había pasado por alto el valor humano de quienes lo rodeaban. A la mañana siguiente, la llamó a su despacho. Elena llegó nerviosa, pensando que había hecho algo mal. Pero Daniel le extendió un sobre. «Es un adelanto», dijo. «No quiero que te falte nada mientras trabajes aquí». Ella se negó al principio, pero él insistió. «No es caridad, es justicia». Elena lo miró con lágrimas contenidas. «Gracias, señor. Nadie había hecho algo así por mí». Daniel sonrió apenas. «Tal vez es hora de que alguien lo hiciera», respondió. En ese instante, algo comenzó a florecer entre ellos. Una confianza frágil pero real, nacida del respeto y la compasión. Los días comenzaron a transcurrir con una calma diferente. Daniel notó que la casa, antes fría y silenciosa, ahora tenía otro ritmo. Elena cantaba bajito mientras limpiaba, y su risa, suave, tímida, casi temerosa, se colaba por los pasillos como un rayo de luz. Era la primera vez en mucho tiempo que Daniel sentía que su hogar volvía a respirar. Una mañana, él se levantó antes que de costumbre y bajó a la cocina. La encontró preparando el desayuno para el personal. «No sabía que cocinabas tan bien», dijo él, probando un trozo de pan. Elena se sonrojó. «Aprendí por necesidad, no por talento», respondió con humildad. «A veces la necesidad enseña mejor que cualquier escuela», contestó Daniel con una sonrisa. A medida que pasaban las semanas, la distancia entre ellos se fue desdibujando. Ya no era el señor Vega y su empleada. Eran dos personas compartiendo silencios, aprendiendo a escucharse. Elena comenzó a hablar más. Contaba pequeñas anécdotas de su infancia, de cómo soñaba con ser enfermera antes de que la vida la obligara a trabajar. Daniel la escuchaba con atención, fascinado por esa capacidad de reírse del dolor. «¿Nunca pensaste en volver a estudiar?», preguntó un día. «A veces», respondió ella, «pero hay responsabilidades que no permiten soñar tanto. Tengo a mi hermano menor, y mientras él me necesite no puedo pensar en mí». Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Daniel. Esa misma tarde, habló con su abogado y comenzó los trámites para ofrecerle una beca anónima. No quería que lo supiera todavía. Solo deseaba que algún día, cuando ella estuviera lista, tuviera una oportunidad que nadie le había dado. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Elena se desmayó mientras recogía la mesa. Daniel corrió hacia ella y la sostuvo antes de que cayera al suelo. Llamó de inmediato al médico de la familia. «Está exhausta», dijo el doctor. «Necesita descansar, comer bien y dejar de trabajar tantas horas». Daniel se sintió culpable. No había notado cuánto estaba exigiendo de ella. Al día siguiente ordenó que no realizara tareas pesadas y le dio el día libre. Pero Elena se negó. «No puedo quedarme quieta, señor. Si me detengo, pienso demasiado». «Entonces quédate, pero acompáñame al jardín», propuso él. Pasaron horas caminando entre los rosales. Por primera vez, hablaron sin miedo. Daniel le contó cómo había perdido a su esposa en un accidente y cómo, desde entonces, había vivido con una culpa silenciosa. Elena lo escuchó con lágrimas contenidas. «No fue tu culpa», le dijo con firmeza. «A veces el destino no pregunta, solo arranca». Sus palabras fueron un bálsamo. Daniel sintió algo que creía olvidado: paz. Y ella, al verlo abrir su corazón, comprendió que no estaba sola. Había alguien que entendía su dolor sin juzgarla. Cuando el sol comenzó a caer, Daniel tomó una decisión silenciosa. Haría todo lo posible por devolverle la esperanza a Elena, aunque eso significara enfrentarse a su propio pasado. No sabía aún que ese gesto, nacido del amor más puro, estaba a punto de cambiar el rumbo de ambos para siempre.
Pasaron algunas semanas desde aquel paseo por el jardín, y algo en la dinámica entre ambos había cambiado. Elena se sentía más tranquila, y Daniel, sin darse cuenta, había empezado a esperarla cada mañana, como si su presencia suavizara el peso de los días. No hablaban de lo que había ocurrido, pero ambos sabían que algo invisible los unía. Una tarde, mientras Daniel firmaba unos documentos en su despacho, escuchó un golpe suave en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó Elena con timidez. Llevaba una carta en la mano, arrugada y manchada de tinta. «Claro», respondió él levantándose. «¿Qué sucede?». Ella respiró hondo antes de hablar. «Me avisaron del hospital donde atendían a mi madre. No han podido seguir el tratamiento de mi hermano porque no hemos pagado las cuotas atrasadas». Su voz se quebró. «No quiero pedirle dinero, señor. Solo un adelanto más de mi salario. Juro que lo devolveré». Daniel la miró en silencio. Sintió una punzada en el pecho, no por lástima, sino por una comprensión profunda, el dolor de no poder proteger a quienes se ama. Caminó hacia su escritorio y, sin decir nada, escribió un cheque. «No es un adelanto», dijo al entregárselo. «Considéralo una promesa. Nadie que trabaje conmigo debería pasar hambre». Elena tembló al recibirlo. «No puedo aceptarlo». «Sí, puedes», respondió con firmeza. «No se trata de dinero, Elena. Es dignidad. Y tú te la has ganado con cada día de trabajo honesto». Esa noche, cuando regresó a su pequeño apartamento, Elena abrazó a su hermano con lágrimas de alivio. Por primera vez en meses, pudieron cenar sin miedo a no tener para el día siguiente. «Algún día se lo devolveré», pensó, sin imaginar que aquella noche, Elena no pudo dormir. La generosidad de Daniel la conmovía, pero también la asustaba. No estaba acostumbrada a recibir sin dar nada a cambio. En su mente, las ayudas siempre tenían un precio oculto. Sin embargo, había algo distinto en él. Su mirada no pedía nada, solo ofrecía comprensión. Por primera vez, alguien la había visto sin juzgarla. Al día siguiente, Daniel la esperó en la cocina con 2 tazas de café. «¿Cómo está tu hermano?», preguntó con genuino interés. «Mejor», respondió ella. «Gracias a usted, podrá continuar el tratamiento. No sé cómo agradecerle». «No tienes que hacerlo», dijo él. «A veces ayudar a alguien es la única forma de ayudarse a uno mismo». Las palabras de Daniel quedaron flotando en el aire. Elena lo miró con una mezcla de ternura y curiosidad. En su rostro había algo que iba más allá del poder o la riqueza. Una tristeza contenida. Una historia que aún no terminaba de sanar. Ella no lo sabía, pero esa conversación sería el inicio de un vínculo imposible de romper. Esa tarde, Elena recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta de una fundación local. «Ha sido seleccionada para recibir una beca de estudios en enfermería». Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. No entendía cómo era posible. Había dejado los estudios hacía años. Corrió hacia el despacho de Daniel para contarle la noticia. Él la escuchó con una sonrisa que intentaba disimular. «Eso es maravilloso, Elena. Lo mereces más que nadie», dijo, fingiendo sorpresa. «No sé quién pudo recomendarme», murmuró ella. «Siento que alguien allá arriba me está dando otra oportunidad». Daniel solo asintió. No tenía intención de revelarle la verdad. Aquella beca era su manera silenciosa de devolverle a la vida algo de justicia. Pero ver su alegría le bastó. Por primera vez en años, sintió que hacía algo verdaderamente importante. En los días siguientes, Elena comenzó a dividir su tiempo entre el trabajo y las clases. Daniel la observaba de lejos, orgulloso de su esfuerzo. En las noches, cuando la casa quedaba en calma, él pensaba en cuánto había cambiado desde su llegada. Su soledad ya no pesaba igual. Su mundo, antes gris, ahora tenía color. Sin embargo, la vida rara vez ofrece felicidad sin pruebas. Una mañana, Elena llegó pálida, temblando. Su hermano había sido ingresado de urgencia. Daniel dejó todo y la llevó al hospital. Pasaron horas en silencio, esperando noticias.
Cuando el médico salió, su expresión era grave. La situación es delicada, pero estable. Necesitará cuidados constantes. Elena rompió en llanto. Daniel se sentó a su lado y le tomó la mano. No dijo nada. Solo permaneció allí, acompañando su dolor. En ese gesto, simple y humano, ella encontró una fuerza que no sabía que tenía. Días después, cuando su hermano fue dado de alta, Daniel se ofreció a ayudar con los gastos médicos. Elena quiso negarse, pero él la detuvo. No es por lástima. Es porque creo en ti. Y porque tu lucha me recordó que todavía puedo sentir. En ese momento, ella comprendió algo. No estaba sola. Aquel hombre, que había aprendido a vivir entre el poder y el vacío, le había devuelto la fe en la bondad, y ella, sin proponérselo, le había devuelto el sentido de la vida. Esa noche, mientras caminaban juntos por el pasillo del hospital, Daniel la miró y dijo en voz baja: «Tal vez los encuentros no son casualidad, Elena. A veces, las almas rotas se buscan para curarse». Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Entonces, tal vez el destino sabía lo que hacía. «Sí», respondió él, con una calma que le nacía del alma. Tal vez siempre lo supo. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa promesa silenciosa de acompañarse sería el inicio de un nuevo camino, donde el amor, la esperanza y la fe se convertirían en la verdadera riqueza que el dinero jamás podría comprar. Los meses siguientes trajeron un cambio silencioso, pero profundo. Elena ya no era solo una empleada. Era parte de la casa, del aire, de la rutina que daba sentido a los días de Daniel. Él, por su parte, había dejado de esconderse tras los muros de mármol de su mansión. Comenzó a salir más, a reír más, a interesarse nuevamente por la vida. Todo lo que había estado dormido en su alma empezó a despertar. Pero el destino, que a veces parece tener su propio modo de enseñar, aún guardaba una última lección. Una tarde, mientras Elena regresaba de la universidad, un auto la golpeó al cruzar la calle. Los transeúntes corrieron a ayudarla. Su celular cayó al suelo, y entre las llamadas perdidas, una de ellas pertenecía a Daniel. Cuando él recibió la noticia, el mundo volvió a detenerse. Corrió al hospital con el corazón en un puño. Verla tendida en la camilla, inconsciente, le hizo revivir la escena que lo había marcado años atrás. La muerte de su esposa. Pero esta vez no podía perder. No de nuevo. Se aferró a la mano de Elena y, por primera vez en mucho tiempo, oró. No por él, sino por alguien más. Pasaron 2 días interminables. Daniel no se movió de su lado. Rechazó reuniones, llamadas, compromisos. Solo quería verla abrir los ojos. Y cuando finalmente lo hizo, un suspiro de alivio llenó la habitación. Pensé que... intentó decir, pero ella lo interrumpió con una sonrisa débil. «Estoy aquí, señor. Estoy viva». Daniel sintió una lágrima caer por su mejilla. No era de tristeza, sino de gratitud. «No me llames, señor», susurró. «No más». En ese instante, Elena comprendió que algo en él había cambiado para siempre. No hablaban de amor, pero el amor estaba allí, en cada mirada, en cada silencio compartido. La recuperación fue lenta. Daniel contrató a los mejores médicos y reorganizó toda su agenda para estar presente. Durante las semanas que siguieron, se convirtió en su apoyo constante. Le leía, cocinaba para ella, incluso aprendió a preparar el té que a ella le gustaba. Los empleados observaban en silencio, sabiendo que algo más fuerte que la fortuna los unía. Cuando Elena pudo volver a caminar, pidió retomar su trabajo. «No quiero ser una carga», dijo con determinación. Daniel sonrió. «Nunca lo fuiste, pero esta vez trabajarás conmigo, no para mí. Quiero que dirijas el nuevo proyecto de la fundación». Ella lo miró confundida. «¿Fundación?» «Sí», respondió él. «En tu nombre, para ayudar a jóvenes que dejaron sus estudios por cuidar de sus familias. Llevas meses inspirándome sin saberlo. Quiero que tu historia cambie otras vidas, como cambió la mía». Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena.
No podía creerlo. Aquella oportunidad que siempre soñó estaba frente a ella. Daniel, no sé qué decir, dijo temblando. Dilo con tus actos, respondió él. Sigamos ayudando a quienes aún no han tenido su segunda oportunidad. Con el tiempo la fundación creció. Elena terminó sus estudios y se convirtió en enfermera, mientras Daniel, lejos de las grandes reuniones y los contratos millonarios, descubrió una nueva forma de riqueza: el servicio y la empatía. Juntos aprendieron que la vida no se mide en lo que se posee, sino en lo que se entrega. Pasaron los años, y el brillo de los rascacielos dejó de tener sentido para Daniel. En cambio, cada sonrisa curada, cada joven que retomaba sus estudios gracias a la fundación, se convirtió en su nueva forma de éxito. Elena, ahora enfermera y directora del proyecto, caminaba a su lado con la misma humildad de siempre, pero con una luz diferente, la de quien ha aprendido que el dolor también puede florecer. Aquella historia, nacida del silencio de una mansión y del llanto contenido de una joven, se transformó en un testimonio de esperanza. Daniel y Elena jamás buscaron el amor, pero el amor los encontró en el momento en que dejaron de mirar hacia atrás. Sus heridas no desaparecieron, pero aprendieron a usarlas como raíz de algo más grande: la compasión. En una de las paredes del edificio principal de la fundación hay una frase grabada, escrita por ambos. A veces la vida te rompe solo para mostrarte de qué estás hecho. Daniel sonríe cada vez que la lee, recordando el día en que encontró a su empleada llorando en silencio, sin imaginar que, en ese instante, también había encontrado su propia salvación.